Joaquín, un anciano de 75 años, se sentó solo en una mesa junto a la ventana de una pequeña cafetería en Madrid. El ambiente era cálido, con el aroma del café recién hecho llenando el aire y el murmullo de conversaciones que creaban una atmósfera acogedora. Sin embargo, para Joaquín, el bullicio del lugar era solo un eco distante de los momentos felices que había compartido con su difunta esposa, Clara. Miraba por la ventana, observando cómo la lluvia caía suavemente sobre el asfalto, formando pequeños charcos que reflejaban las luces de la ciudad. La tristeza se apoderó de él, y sus pensamientos viajaron a un tiempo en que la vida era más alegre, cuando Clara todavía estaba a su lado. Recordó las tardes en que caminaban juntos por el parque, riendo y disfrutando de la compañía mutua. ¿Te acuerdas de aquella vez que nos perdimos en el retiro?, murmuró Joaquín para sí mismo, tratando de revivir el eco de la risa de su esposa. Cerró los ojos por un momento, intentando atrapar esa sensación de felicidad que parecía esfumarse con cada día que pasaba. La soledad se había vuelto su compañera constante desde su partida, y la vida, que antes parecía plena de posibilidades, ahora se sentía vacía. Mientras el anciano se perdía en sus recuerdos, la camarera se acercó a su mesa, interrumpiendo sus pensamientos. Era una joven amable, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Qué le gustaría tomar hoy, señor Joaquín?», preguntó con dulzura. «Solo un café, por favor», respondió él, su voz temblorosa. «No tengo hambre hoy». La camarera, conocedora de la rutina de Joaquín, asintió y se alejó para preparar su pedido. Él se sintió culpable por no querer comer, pero la verdad era que la idea de pasar más tiempo en ese lugar, rodeado de gente y risas que no podía compartir, le resultaba abrumadora. En su mente, la imagen de Clara seguía presente, y cada bocado que se negaba a tomar era como negar su recuerdo. Unos minutos más tarde, la camarera regresó con su café y lo colocó en la mesa. «Aquí tiene. Si necesita algo más, no dude en decírmelo», dijo, antes de marcharse a atender a otros clientes. Joaquín tomó la taza entre sus manos buscando el calor del café como un refugio, pero en lugar de consuelo, solo encontró el eco de su soledad. Al observar la gente pasar por la ventana, notó a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando de su tiempo juntos. Un suspiro escapó de sus labios. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que él también había sido parte de algo así? La vida se sentía como un ciclo interminable de días grises, cada uno más triste que el anterior. Mientras trataba de ahogar sus pensamientos, Joaquín decidió que debía pedir algo de comer, aunque no tuviera mucho apetito. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años en su cuerpo, y se dirigió a la barra. Al llegar, sintió una punzada de vergüenza al darse cuenta de que había olvidado su billetera en casa. Su corazón se hundió al darse cuenta de que no podría pagar ni siquiera un simple bocadillo. «¿Qué le sucede, Joaquín?», preguntó la camarera, notando su expresión preocupada. «¿No va a comer hoy?» «Me he olvidado de mi billetera», respondió él, su voz apenas un susurro. «No quiero causar problemas, así que creo que me iré». «Pero, por favor, no se vaya sin comer. A veces puedo hacer una excepción», insistió la joven, aunque Joaquín sabía que no quería aprovecharse de la generosidad de los demás. Con un gesto de disculpa, comenzó a alejarse, sintiendo cómo la vergüenza se apoderaba de él. Justo cuando estaba a punto de salir, un joven entró en la cafetería, con una energía que contrastaba con la melancolía que lo rodeaba. Luis, un chico de 25 años, acababa de terminar su jornada laboral. Con su cabello desordenado y su chaqueta de corte moderno, parecía un rayo de luz en aquel día gris. Sus ojos, llenos de vida, se posaron en Joaquín y, sin pensarlo dos veces, se acercó a él. «Hola, ¿todo bien?», preguntó Luis con una sonrisa franca que iluminó el rostro del anciano. «Hola, joven», respondió Joaquín, sintiéndose un poco incómodo. «Solo me estaba yendo porque olvidé mi billetera en casa».
Luis frunció el ceño, reflexionando por un momento antes de decir: «No te preocupes, puedo invitarte a almorzar. ¿Qué te parece un bocadillo de calamares y un café?» Joaquín sintió una mezcla de sorpresa y gratitud. «No, no puedo aceptar eso. No es correcto», replicó, aunque su estómago gruñía en protesta. «Por favor, no es ningún problema. A veces todos necesitamos un poco de ayuda. Además, me gustaría que compartiéramos un rato», insistió Luis, su voz rebosante de amabilidad. El anciano miró al joven, sintiendo algo especial en su oferta. «Está bien, si insistes», dijo finalmente, sintiéndose abrumado por la generosidad inesperada. Luis sonrió, y juntos se dirigieron de nuevo a la mesa de Joaquín. Mientras esperaban su pedido, Luis comenzó a charlar de manera animada, compartiendo historias sobre su día y sus sueños de convertirse en arquitecto. «Siempre he querido diseñar edificios que marquen una diferencia en el mundo», confesó con entusiasmo. «Me encanta la idea de crear espacios donde la gente se sienta bien». Joaquín, por su parte, escuchaba fascinado. La energía del joven le resultaba contagiosa. Cuando era más joven, solía dibujar planos de casas. Nunca llegué a hacerlo profesionalmente, pero siempre me ha gustado la arquitectura, compartió Joaquín, recordando aquellos días de su juventud. La conversación fluyó entre ellos como si hubieran sido amigos de toda la vida. Joaquín se sintió revitalizado, como si una chispa de vida hubiera sido encendida en su corazón. Se olvidó, por un momento, de su soledad y de la tristeza que lo había acompañado durante tanto tiempo. «Me alegra haberme acercado a ti», dijo Luis, sonriendo. «A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para conectar con alguien. Y a veces, un gesto amable puede cambiar el día de una persona», reflexionó Joaquín, sintiendo que, en ese instante, su vida había cobrado un nuevo sentido. La comida llegó, y ambos comenzaron a disfrutar del almuerzo, riendo y compartiendo anécdotas. Joaquín no podía recordar la última vez que había compartido una comida con alguien. Mientras masticaba su bocadillo, se dio cuenta de que, a pesar de sus años y de su tristeza, todavía había espacio para la amistad en su vida. El tiempo pasó volando y cuando se dieron cuenta, ya era hora de que Luis se marchara. Joaquín sintió una punzada de tristeza al pensar en su partida, pero también una sensación de esperanza. «Gracias por este almuerzo, Luis. No solo por la comida, sino por la compañía», dijo Joaquín con sinceridad. «De nada, Joaquín, me gustaría volver a verte. Tal vez podríamos hacer esto más a menudo», sugirió Luis, su voz llena de entusiasmo. «Estaré encantado», respondió Joaquín, sintiendo que, tal vez, había encontrado una nueva amistad en medio de su soledad. Mientras Luis se alejaba, Joaquín se quedó mirando por la ventana otra vez. La lluvia había cesado, y la luz del sol comenzaba a asomar entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había un rayo de esperanza en su vida. Joaquín observó cómo la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de la cafetería, iluminando las pequeñas motas de polvo que danzaban en el aire. Era un día cálido de primavera en Madrid, pero el anciano sentía un frío que nada podía atenuar. La conversación con Luis había sido un soplo de aire fresco, una chispa de vida en su rutina monótona. A medida que compartían la comida, Joaquín se sintió revivir, como si el peso de sus años de soledad se aligerara con cada palabra intercambiada. Luis, que había pedido un sándwich de pollo y una soda, escuchaba atentamente mientras Joaquín relataba historias de su juventud. «Cuando tenía tu edad, solía pasear por las calles de Lavapiés con mi primera novia», comenzó Joaquín, su voz llena de nostalgia. «Era una chica encantadora con ojos que brillaban como estrellas. Nos sentábamos en la plaza, disfrutando de un helado de limón y hablando de nuestros sueños». «¿Y qué pasó con ella?», preguntó Luis, apoyando su cabeza en una mano, intrigado. «Se mudó a Barcelona para estudiar arquitectura», respondió Joaquín, sonriendo melancólicamente. «Nunca más la vi. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si no se hubiera ido. Pero
Bueno, la vida sigue, ¿verdad? Luis asintió, sintiendo una conexión profunda con el anciano. Sí, a veces creo que la vida es como un plano arquitectónico. Hay lugares que no podemos prever, pero siempre podemos encontrar una manera de adaptarnos. Interesante comparación, dijo Joaquín con una mirada de aprobación. La arquitectura debe ser una profesión fascinante. ¿Qué es lo que más te motiva a ser arquitecto? Quiero diseñar edificios que inspiren a la gente, explicó Luis con pasión. Edificios que cuenten historias y que, de alguna manera, mejoren la vida de quienes los habitan. Me gustaría crear espacios que sean un refugio en este mundo caótico. Joaquín se sintió conmovido por la determinación de Luis. En sus ojos vio un fuego que había creído perdido en su propia vida. Esa es una ambición hermosa, joven. La vida necesita más soñadores y menos conformistas, dijo Joaquín, levantando su taza de café en un brindis improvisado. Mientras continuaban la conversación, el tiempo pareció volar. Joaquín se dio cuenta de que no solo había compartido historias de su pasado, sino que también había escuchado atentamente los sueños de Luis. En ese instante se sintió revitalizado, como si el tiempo hubiera retrocedido y él volviera a ser un hombre joven, lleno de esperanza. Cuando terminaron de comer, Joaquín sintió una mezcla de tristeza y alegría al tener que despedirse. Ha sido un placer, Luis, no solo por la comida, sino por la conversación. Me has recordado que todavía hay vida en mí, dijo Joaquín, con un brillo en los ojos. Para mí también ha sido un placer, Joaquín, respondió Luis con una sonrisa. Prometo volver a visitarte. Me gustaría saber más sobre tu vida y tus historias. Espero que lo hagas, dijo Joaquín, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Eres un buen chico. Luis se levantó y Joaquín lo siguió con la mirada mientras el joven salía de la cafetería. En ese momento, Joaquín sintió que una parte de él se había renovado. Las preocupaciones del día a día parecían menos abrumadoras. Mientras se dirigía a la salida, sintió que el aire era más ligero. A medida que Joaquín caminaba hacia su casa, una sonrisa se dibujó en su rostro. Cada paso resonaba con un nuevo propósito. Se imaginó contándole a su difunta esposa sobre su nuevo amigo, cómo había compartido su almuerzo y sus sueños. Ella estaría orgullosa, pensó, sintiendo que la conexión con Luis no solo era un alivio para su soledad, sino también un tributo a la vida que había compartido con su esposa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Joaquín no pudo dejar de pensar en la conversación con Luis. Se sentó en su escritorio, tomó un bolígrafo y una hoja de papel. Querido Luis, comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran de su corazón. Hoy me hiciste recordar la belleza de la vida. Gracias por tu amabilidad y por compartir tus sueños conmigo. Me gustaría que volvieras a visitarme pronto. A veces, creo que tengo más historias para contar. Mientras escribía, sus manos temblaban ligeramente, no solo por la edad, sino por la emoción de haber encontrado a alguien que lo escuchaba, alguien que lo veía. La vida es un viaje, continuó. Y aunque he perdido mucho, aún hay cosas por descubrir. Espero que podamos compartir más momentos juntos. Al finalizar la carta, Joaquín se sintió ligero. Guardó la misiva en un sobre, pensando en cómo entregársela a Luis en su próxima visita. Se acostó en la cama, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había esperanza en su corazón. Las semanas pasaron y Joaquín se dedicó a salir más a menudo, explorando el vecindario que una vez había conocido tan bien. Cada vez que veía a jóvenes pasar, recordaba las palabras de Luis sobre la arquitectura y los sueños. A veces se sentaba en un banco en el parque, observando a los niños jugar y a las parejas pasear, con una sonrisa en el rostro. La vida seguía su curso, pero ahora Joaquín se sentía parte de ella.
Un día, mientras caminaba por el mercado local, se encontró con una pequeña galería de arte. La exhibición de un artista joven capturó su atención, y al entrar, sintió que el aire estaba impregnado de creatividad. Recordó a Luis y sus aspiraciones, y decidió que debía compartir esa experiencia con él. «Quizás podríamos venir juntos la próxima vez», murmuró para sí mismo, sintiendo que cada día que pasaba, su amistad se volvía más significativa. Esa noche, mientras Joaquín se acomodaba en su sillón con un libro en la mano, sintió que había cambiado. La amabilidad de Luis le había permitido abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Reflexionó sobre cómo a veces la vida presenta oportunidades inesperadas y cómo un simple gesto puede desatar una cadena de eventos que transforman nuestra existencia. Con una sonrisa en el rostro, Joaquín cerró los ojos, sintiendo que, al menos por ahora, el futuro no parecía tan sombrío. La conexión que había forjado con Luis era un faro de luz en su vida, uno que lo guiaba hacia un nuevo horizonte, lleno de posibilidades. Un mes había pasado desde aquel almuerzo que cambió la vida de Joaquín. El anciano se había sentido revitalizado desde su encuentro con Luis, el joven que había mostrado una amabilidad desinteresada en un momento de necesidad. Inspirado por esa conexión, Joaquín empezó a salir más a menudo, caminando por el parque cercano a su casa, disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros. Sin embargo, a pesar de su renovado entusiasmo, las facturas se acumulaban en su mesa de café, recordándole la dura realidad de su situación financiera. Ese día, mientras paseaba bajo el sol de la tarde, una sensación de angustia lo invadió. Las cartas de deuda, que apenas podía permitir el lujo de abrir, estaban apiladas junto a una foto enmarcada de su difunta esposa, María. La imagen de ella sonriendo en un día de verano parecía reprocharle su incapacidad para mantenerse a flote. ¿Qué haría María en este momento?, pensó, recordando su risa contagiosa y su forma de encontrar soluciones creativas a los problemas. Al llegar al parque, Joaquín se detuvo a observar a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano. En el centro del parque, un grupo de jóvenes reía y conversaba animadamente. Al acercarse, reconoció a Luis en medio del bullicio. El joven parecía estar disfrutando de una conversación animada con sus amigos. Joaquín, al ver la felicidad de Luis rodeado de esa energía vibrante, sintió una punzada de celos. Le costaba no compararse con su juventud, el vigor y las oportunidades que parecían fluirle con naturalidad. ¿Por qué no debería ser feliz?, se preguntó. ¿Por qué esa vida no podría ser mía? La inseguridad lo invadió, haciéndolo sentir pequeño e insignificante. Respiró hondo y se acercó al grupo, tratando de deshacerse de esos pensamientos oscuros que acechaban su mente. «¡Joaquín!», exclamó Luis al verlo. Su rostro se iluminó de inmediato. «¡Qué alegría verte! Ven, ven, te presento a mis amigos», dijo, tomando la mano del anciano y llevándolo hacia el grupo. Joaquín sonrió, aunque la ansiedad le apretaba el pecho. «Chicos, este es Joaquín, un amigo muy especial», dijo Luis con entusiasmo, como si estuviera presentando a una celebridad. «Él me contó historias fascinantes sobre su juventud. Deberían escucharle». Joaquín sintió el calor de las miradas curiosas sobre él, y aunque le costaba aceptar el cumplido, se sintió honrado. «Hola a todos», dijo con una voz temblorosa. «Luis es muy amable, pero yo no soy más que un viejo con muchas historias que contar». Los amigos de Luis lo recibieron con sonrisas y preguntas sobre su vida. Joaquín empezó a relatar con nostalgia algunas anécdotas, como aquella vez que se había perdido en un viaje a París con María. Sin embargo, mientras hablaba, su mente seguía divagando, sintiéndose cada vez más un extraño en ese mundo. Las risas y el bullicio lo hacían sentir como si estuviera en una película en la que él no era el protagonista. «¿Y tú, Joaquín? ¿Tienes algún sueño que quieras cumplir?», preguntó una de las amigas de Luis, una joven de cabello rizado, que lo miraba con curiosidad.
Mis sueños se fueron volando con el viento, respondió Joaquín, tratando de mantener una sonrisa en su rostro. Ahora solo trato de vivir el día a día. Pero nunca es tarde para soñar, ¿verdad?, agregó Luis, apoyando una mano en el hombro de Joaquín. Tienes toda una vida por delante para hacer lo que quieras. Joaquín sintió un nudo en la garganta. La amabilidad y el entusiasmo de Luis eran abrumadores, pero también lo hacían sentir más consciente de sus propias limitaciones. Quizás, pero a veces los sueños son un lujo que no todos pueden permitirse, musitó, sintiéndose vulnerable. ¿Y quién dijo que los sueños no se pueden compartir?, insistió Luis, sonriendo. Deberías acompañarnos a una exposición de arquitectura que estoy organizando la próxima semana. Será una gran oportunidad para que veas lo que estamos haciendo. A mí me encantaría escuchar tus opiniones. Joaquín se quedó en silencio, sintiendo un torbellino de emociones. La invitación de Luis era un gesto generoso, pero también lo llenaba de inseguridad. ¿Qué podía aportar él a un mundo tan vibrante y lleno de vida? No sé si sería bien recibido en un lugar así, dijo con un hilo de voz avergonzado. ¿Por qué no? Eres parte de mi vida y por lo tanto también de la exposición, insistió Luis, su mirada sincera desafiando las inseguridades de Joaquín. Además, siempre se puede aprender algo de las historias de los demás. Joaquín se sintió abrumado por la generosidad del joven. Está bien, Luis. Iré, dijo finalmente, aunque una parte de él dudaba de su decisión. Solo espero no ser un estorbo. Nunca, nunca serás un estorbo, reafirmó Luis sonriendo. Vas a disfrutarlo, te lo prometo. A medida que avanzaba la tarde, Joaquín se despidió del grupo, sintiéndose un poco más ligero, pero todavía cargando el peso de sus preocupaciones. Mientras caminaba de regreso a casa, su mente revoloteaba entre la emoción de la invitación y el temor a no encajar. ¿Qué haré si no puedo seguir el ritmo?, pensó. ¿Qué dirán los demás sobre mí? Al llegar a su hogar, el silencio lo envolvió de nuevo. Miró las facturas en su mesa, recordando que su situación financiera no había cambiado. Quizás debería haberme quedado en casa, murmuró para sí mismo, sintiéndose culpable por haber aceptado la invitación. Pero, al mismo tiempo, había algo en la promesa de una nueva experiencia que lo mantenía a flote. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, Joaquín no pudo evitar pensar en Luis y en el impacto que había tenido en su vida en tan poco tiempo. Tal vez, solo tal vez, este joven pueda ayudarme a encontrar una nueva dirección, reflexionó en voz alta, sintiendo que la esperanza empezaba a brotar en su corazón. Sin embargo, esa esperanza estaba teñida de inseguridad. La idea de asistir a la exposición lo aterraba, pero también lo entusiasmaba. Quizás era el momento de abrirse a nuevas posibilidades, de dejar atrás el miedo y abrazar la vida con todas sus complejidades. Con esa resolución, se sentó a escribir una carta para Luis, agradeciéndole por su amistad y por la invitación. Quería expresar su gratitud, aunque no sabía si encontraría las palabras adecuadas. Querido Luis, comenzó a escribir, sintiendo cómo la pluma se deslizaba sobre el papel. No tengo palabras suficientes para agradecerte por haberme mostrado que aún hay luz en medio de la oscuridad. Espero que podamos compartir muchas más historias juntos. Agradezco la invitación a la exposición y espero poder contribuir de alguna manera, aunque solo sea con mi presencia. Gracias por creer en mí. Al terminar la carta, Joaquín sintió que había dado un pequeño paso hacia adelante. Esa noche, se durmió con la esperanza de que el futuro podía ser un poco más brillante. Joaquín llegó a la exposición con el corazón palpitante. A pesar de que había asistido por invitación de Luis, un torbellino de inseguridades le invadía. La sala estaba repleta de jóvenes arquitectos, todos ellos radiantes de entusiasmo y creatividad. Las obras exhibidas en las paredes
Eran un testimonio de una nueva generación de artistas, y Joaquín se sintió de inmediato como un pez fuera del agua. El ambiente era vibrante. Conversaciones animadas flotaban en el aire, salpicadas de risas y murmullos sobre proyectos futuros. Luis, siempre con una sonrisa, se acercó a Joaquín. «Abuelo, ven, quiero presentarte a algunos amigos». Joaquín sonrió débilmente, intentando ocultar su temor. «Claro, hijo, estoy aquí para apoyarte». A medida que avanzaban, Joaquín observó cómo Luis saludaba a sus compañeros con aplomo, mientras él se sentía como un espectador en su propia vida. «Este es Joaquín, mi amigo del café», dijo Luis, presentándolo con entusiasmo. «Es un gran contador de historias». Joaquín forzó una risa, pero en el fondo se sentía como un impostor. Los amigos de Luis lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, una joven de cabello rizado, le preguntó: «¿Y qué opinas de la exposición, Joaquín?». Joaquín, sintiendo que los ojos de todos estaban sobre él, se sintió atrapado en un rincón. Es muy interesante», balbuceó. «Me gusta cómo juegan con los espacios». La conversación continuó, pero Joaquín no podía evitar sentir que era invisible. Sus palabras se desvanecían en un mar de juventud y creatividad. Después de unos minutos, se retiró a un rincón, alejado del bullicio. Desde allí, observaba a Luis, que reía y compartía ideas con sus amigos. Un nudo de celos se formó en su estómago. ¿Por qué no podía ser parte de esa vida vibrante y emocionante? Mientras la exposición continuaba, Joaquín decidió que necesitaba un respiro. Se despidió de Luis y salió al pequeño parque que se encontraba justo al lado del edificio. Se sentó en un banco, sintiendo el aire fresco acariciar su rostro. Cerró los ojos por un momento y dejó que sus pensamientos fluyeran. Recordó a su esposa, a los días en que ambos paseaban de la mano por parques como aquel, disfrutando de la vida sin preocupaciones. La melancolía se apoderó de él, y una lágrima se deslizó por su mejilla. Sintió que cada día se alejaba más de los recuerdos felices, y que su vida se reducía a una existencia monótona y solitaria. «¿Te encuentras bien, amigo?», le preguntó un anciano que se sentó a su lado. Tenía el rostro arrugado, pero sus ojos brillaban con una sabiduría serena. «Solo reflexionando sobre la vida», respondió Joaquín, sintiéndose algo avergonzado por su vulnerabilidad. «Es normal hacerlo», dijo el anciano. «La vida es como un río, a veces fluye suave, otras veces se desborda, pero siempre hay oportunidades para comenzar de nuevo». Joaquín miró al anciano, sorprendido por su perspectiva. «¿Comenzar de nuevo? Ya estoy muy viejo para eso». «¿Y quién dice eso?», replicó el anciano con una sonrisa. «Nunca es tarde. Siempre hay tiempo para cambiar el rumbo. Muchas veces, solo necesitamos un pequeño empujón». Joaquín reflexionó sobre sus palabras. ¿Podría haber una oportunidad para él? ¿Un nuevo comienzo? Se sentía atrapado en su rutina, pero esa conversación le encendió una pequeña chispa de esperanza. «¿Qué harías si tuvieras la oportunidad?», preguntó el anciano, mirándolo con curiosidad. «Tal vez buscar un trabajo, algo que me mantenga ocupado», confesó Joaquín. «Me gustaría sentir que aún soy útil, que aún tengo algo que ofrecer». «Eso suena como un buen comienzo», dijo el anciano. «La vida es un ciclo de dar y recibir. Quizás deberías explorar esa idea». Joaquín asintió, sintiendo que las palabras del anciano resonaban en su interior. «Gracias por escucharme», dijo con una sonrisa, sintiéndose un poco más ligero. Después de un rato, decidió regresar a la exposición. Al entrar, notó que Luis lo buscaba con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, Luis sonrió y corrió hacia él. «Abuelo, pensé que te habías perdido». «Solo necesitaba un poco de aire fresco», respondió Joaquín, sintiéndose más animado. «¿Cómo va la exposición?» «Increíble. La gente está muy interesada en mis proyectos». «Tienes que ver las reacciones», dijo Luis, emocionado. «Pero antes,
Quiero que conozcas a un par de personas más. Mientras se adentraban nuevamente en el bullicio de la sala, Joaquín sintió que podía volver a ser parte de ese mundo. Aunque seguía sintiéndose un poco fuera de lugar, cada rayo de alegría que emanaba de Luis lo alentaba a ser más abierto. La noche avanzó y la exposición llegó a su fin. Al salir, Joaquín y Luis se detuvieron en el parque nuevamente. «Gracias por llevarme, Luis. Ha sido interesante», dijo Joaquín, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Me alegra que te haya gustado. Te prometo que la próxima vez habrá más actividades que te encantarán», dijo Luis, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Quizás debería intentar hacer algo más. Algo que me mantenga ocupado», Joaquín se atrevió a decir, recordando la conversación con el anciano. Luis lo miró con interés. «¿Te refieres a un trabajo? Eso podría ser genial. ¿Tienes algo en mente?» «Tal vez algo temporal, no sé. Podría buscar en el vecindario, ayudar en una tienda o algo así», sugirió Joaquín, sintiendo que la idea empezaba a tomar forma en su mente. «Eso suena perfecto. Puedes hacerlo, abuelo. Siempre he pensado que tienes mucho que ofrecer», dijo Luis, dándole una palmadita en la espalda. «¿Por qué no lo intentas? Estoy seguro de que encontrarás algo». Joaquín asintió, sintiendo que una nueva determinación comenzaba a florecer en su interior. La idea de ser útil nuevamente lo llenaba de energía. Y aunque el camino era incierto, sentía que había un nuevo propósito en su vida. Con la noche avanzando, se despidieron y Joaquín, mientras caminaba hacia casa, pensó en las palabras del anciano y en la posibilidad de un nuevo comienzo. Su mente se llenó de sueños y anhelos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez no estaba tan solo en el mundo. Había una conexión, una luz que lo guiaba. Y quizás, solo quizás, el futuro no era tan sombrío como había creído. Joaquín se encontraba en su modesta cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Había pasado un mes desde que Luis le pagara aquel almuerzo en la cafetería, y aunque su vida había tomado un giro inesperado, sentía que todavía le faltaba algo. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Miró la pantalla y vio un número desconocido. Con un suspiro, contestó. «¿Hola?», dijo Joaquín, un poco receloso. «¿Señor Joaquín?». La voz del otro lado sonaba profunda y seria. «Soy el abogado de la familia Martín. Le llamo para informarle sobre una herencia». El corazón de Joaquín dio un vuelco. Nunca había tenido un pariente cercano que le dejara nada, así que la noticia lo sorprendió profundamente. «¿Herencia?», preguntó, intentando procesar lo que estaba escuchando. «Sí, ha heredado una propiedad de un pariente lejano. Me gustaría concertar una reunión para discutir los detalles», continuó el abogado. Joaquín sintió cómo la esperanza comenzaba a brotar en su pecho. Una propiedad. ¿Qué significaría eso para él? Se despidió del abogado, acordando una cita para el día siguiente, con la mente llena de preguntas y posibilidades. Esa noche, Joaquín no pudo dormir. Se sentó en su sillón favorito, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. La luna iluminaba las calles vacías. Pensó en su esposa, en cómo ella siempre había soñado con tener una casa de verano, un lugar donde pudieran pasar los días de sol. ¿Podría esta herencia ser la respuesta a sus sueños perdidos? La idea de una nueva oportunidad le llenaba de emoción, pero también de miedo. Al día siguiente, se presentó en la oficina del abogado. Era un lugar elegante, con muebles de madera oscura y cuadros en las paredes. Joaquín se sentó en una de las sillas, nervioso. El abogado, un hombre de mediana edad con un aspecto serio, le explicó que la propiedad estaba ubicada en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, herencia de un tío que nunca había conocido. La propiedad necesita algunas reparaciones, pero podría valer una suma considerable en el mercado,
dijo el abogado mientras pasaba. Documentos a Joaquín. Sin embargo, es importante que tome una decisión pronto. Joaquín tomó los papeles en sus manos, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Debería venderla? ¿Debería invertir en algo nuevo? La idea de utilizar el dinero para mejorar su vida y la de Luis comenzó a tomar forma en su mente. Después de su encuentro inicial, Joaquín había sentido que había una conexión especial entre ellos, un lazo que trascendía la diferencia de edad. Esa tarde, al regresar a casa, Joaquín se sentó a la mesa y comenzó a escribir una carta a Luis, invitándolo a cenar. Quería compartir la noticia con él, necesitaba su consejo. Cuando Luis llegó, Joaquín lo recibió con una sonrisa forzada, pero su corazón latía con fuerza. «Hola, Joaquín, ¿qué tal?», preguntó Luis con su energía habitual. «Hola, Luis, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo Joaquín, intentando ocultar su ansiedad. Se sentaron a la mesa y Joaquín sirvió un poco de sopa y pan. Mientras comían, Joaquín se sintió más relajado. «Luis, recibí una llamada del abogado. He heredado una propiedad», dijo Joaquín, su voz temblando ligeramente. Los ojos de Luis se abrieron como platos. «¿En serio? Eso es increíble», exclamó emocionado. «¿Dónde está?» «En un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, pero no sé qué hacer con ella». Luis dejó su cuchara y se inclinó hacia adelante, su interés evidente. «¿Qué piensas hacer? Podrías venderla y usar el dinero para empezar algo nuevo. Tal vez un pequeño negocio». Joaquín se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Luis. La idea de abrir un negocio le parecía aterradora y emocionante al mismo tiempo. «No estoy seguro, Luis. Siento que es una gran responsabilidad. No quiero arriesgarme a perderlo todo de nuevo». Luis lo miró con comprensión. «Entiendo tus miedos, Joaquín, pero piénsalo. Este podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida, y yo estaré aquí para ayudarte». La calidez de las palabras de Luis le tocó el corazón. Joaquín se dio cuenta de que no estaba solo en esto. Había alguien que se preocupaba por él, alguien que quería verlo prosperar. «Quizás tengas razón», dijo Joaquín, sintiendo una chispa de esperanza. «Podría utilizar el dinero para abrir una pequeña cafetería, como la que siempre soñé». Luis sonrió, animado. «Eso sería fantástico. Podrías crear un espacio donde la gente venga a disfrutar, a compartir historias, y yo te ayudaré con todo lo que necesites». Joaquín sintió una oleada de gratitud hacia el joven. En medio de su soledad y tristeza, había encontrado un amigo que creía en él. La idea de abrir una cafetería comenzó a tomar forma en su mente, cada vez más clara y definida. «Gracias, Luis. No sé qué haría sin ti», dijo Joaquín con sinceridad. «Siempre estaré aquí para ti», respondió Luis, emocionado. «Y además, tendrás que hacer el mejor café de Madrid». Ambos rieron, y Joaquín sintió que por primera vez en mucho tiempo, una luz comenzaba a brillar en su vida. Había una nueva oportunidad a la vista, una forma de honrar la memoria de su esposa y al mismo tiempo crear nuevos recuerdos. Mientras la noche avanzaba, Joaquín se sintió más decidido. Había mucho por hacer, pero con el apoyo de Luis, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. La herencia no solo representaba una propiedad, sino un nuevo comienzo, una posibilidad de redescubrirse a sí mismo y de construir algo hermoso, un legado que podría compartir con alguien que realmente se preocupaba por él. La esperanza floreció en su corazón, y Joaquín sonrió, sabiendo que estaba listo para dar el siguiente paso en su vida. Un mes después de la venta de la propiedad, Joaquín se encontraba inmerso en la creación de su pequeña cafetería, un sueño que había comenzado a tomar forma gracias a la ayuda de Luis. El contagioso entusiasmo del joven había inspirado a Joaquín a seguir adelante en este nuevo capítulo de su vida. La cafetería, situada en un rincón acogedor de su barrio, había comenzado a atraer a los vecinos,
quienes se sentían atraídos por el aroma del café recién hecho y por la atmósfera cálida que Joaquín y Luis habían logrado crear. Era una mañana soleada cuando Joaquín se encontraba organizando las mesas en la terraza. Un grupo de mujeres mayores charlaba animadamente en una esquina, mientras un par de jóvenes reían en la barra. La luz del sol iluminaba el local, y la risa de los clientes se mezclaba con el suave sonido de la música que Joaquín había elegido cuidadosamente. Todo parecía estar en su lugar, y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Luis llegó poco después, con una sonrisa radiante y un par de cajas llenas de suministros para la cafetería. «Buenos días, Joaquín. Espero que estés listo para un día exitoso», exclamó mientras dejaba las cajas sobre la barra. «Buenos días, Luis. Siempre listo para lo que venga», respondió Joaquín, sintiéndose agradecido por el apoyo incondicional del joven. Mientras organizaban los nuevos artículos, Joaquín no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. Recordó con nostalgia su vida anterior, marcada por la soledad y la tristeza. La llegada de Luis había sido un soplo de aire fresco y ahora, juntos, estaban creando algo hermoso. «¿Qué te parece si hacemos un cartel especial para el café de la casa?», sugirió Luis, mientras sacaba un marcador de una de las cajas. «Podríamos ofrecer algo único, algo que invite a la gente a volver». «Me parece una excelente idea. Tal vez un café con un toque de canela o algo así. Mi esposa solía hacer un café especial que encantaba a todos», dijo Joaquín, con una sonrisa que revelaba tanto alegría como melancolía. «Perfecto, vamos a hacer que todos lo prueben», respondió Luis entusiasmado. Ambos se pusieron manos a la obra, creando un cartel colorido que destacaba el nuevo café especial. Joaquín se sintió revitalizado mientras escribía, sintiendo que su vida recuperaba un sentido. La cafetería no solo era un negocio, era un homenaje a su esposa y a su propia capacidad de reconstruir su vida. El día avanzó y la cafetería comenzó a llenarse de clientes. Joaquín se movía entre las mesas, sirviendo cafés y charlando con la gente. La risa y la conversación llenaban el aire, y Joaquín se dio cuenta de que había creado un espacio donde la comunidad podía reunirse. Sin embargo, mientras atendía a los clientes, algo inusual llamó su atención. Un lujoso coche negro se detuvo frente a la cafetería. La brillante pintura del vehículo reflejaba la luz del sol, y Joaquín sintió una extraña inquietud al verlo. Un hombre elegante, vestido con un traje oscuro y una corbata perfectamente anudada, salió del coche. Con un porte autoritario, el hombre se dirigió a la entrada de la cafetería, y Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre entró y, tras observar el local durante un instante, se acercó a Joaquín. «¿Eres Joaquín?», preguntó con una voz profunda y serena. Joaquín, un poco confundido, asintió. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?». El hombre se presentó. «Soy Ricardo, el padre de Luis. He venido a hablar contigo». El corazón de Joaquín dio un vuelco. La relación que había forjado con Luis había sido un refugio en su vida, pero ahora se sentía vulnerable ante la figura del padre. «Ricardo, no esperaba», comenzó a decir, pero se detuvo buscando las palabras adecuadas. «Lo sé, Joaquín. Lamento aparecer así de repente. He estado al tanto de lo que Luis ha estado haciendo por ti, y no puedo dejar de sentirme culpable por lo que sucedió», confesó Ricardo, su expresión grave. Joaquín frunció el ceño, sus pensamientos se agolpaban. «¿Culpable? No entiendo. Luis ha sido un gran apoyo para mí». Ricardo respiró hondo, como si le costara abrirse. «Luis no solo te ayuda porque siente compasión, siente que debe hacerlo. Su madre, tu esposa, murió en un accidente hace años. Luis siempre ha vivido con el peso de esa culpa, creyendo que de alguna manera podría haber hecho algo para evitarlo». El mundo de Joaquín se tambaleó. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente como un eco, pero no sabía que había una conexión.
Entre nosotros de esa manera, murmuró, sintiendo un torbellino de emociones. Él nunca te lo ha dicho, pero ha tratado de redimirse, de encontrar una forma de honrar la memoria de su madre. Ayudarte ha sido su manera de hacerlo, explicó Ricardo, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Joaquín se sentó en una de las sillas, aturdido. No sé qué decir. Siempre pensé que Luis era simplemente un amigo. Nunca imaginé que había algo más profundo detrás de su amabilidad. Él te admira, Joaquín, y tú has sido una luz en su vida, así como él lo ha sido en la tuya. Esta conexión que han formado es especial, y creo que ambos pueden sanar de maneras que nunca imaginaron, dijo Ricardo, su voz llena de sinceridad. Joaquín sintió lágrimas asomarse a sus ojos. La revelación era abrumadora, pero también liberadora. Si tan solo hubiera sabido, tal vez podría haber sido más comprensivo. Ahora tienes la oportunidad de hablar con él, de construir una relación que trascienda todo esto, no solo por el pasado, sino por el presente y el futuro, sugirió Ricardo, inclinándose hacia adelante, como si cada palabra estuviera impregnada de esperanza. Joaquín asintió lentamente, sintiendo que una nueva luz se encendía en su interior. Gracias, Ricardo. Esto me hace ver las cosas de otra manera. Hablaré con Luis. Eso es todo lo que puedes hacer. La vida es demasiado corta para vivir con rencores o dudas, concluyó Ricardo sonriendo levemente. Mientras Ricardo se preparaba para irse, Joaquín sintió que el peso del pasado comenzaba a disiparse. Había una nueva oportunidad frente a él, un camino que podría llevar a la sanación tanto para él como para Luis. En ese momento, Joaquín se dio cuenta de que la vida, aunque llena de pérdidas, también ofrecía la posibilidad de nuevas conexiones y redención. Espero que podamos hablar de nuevo, Ricardo, dijo Joaquín, con una sonrisa sincera. Me gustaría conocer más sobre Luis y sobre su madre. Ricardo asintió agradecido. Claro que sí. Estaré en contacto. Cuídate, Joaquín. Joaquín observó cómo Ricardo se alejaba, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse en su vida. Con la certeza de que las sombras del pasado no tenían por qué definir su futuro, se preparó para abrir su corazón a Luis y enfrentar la verdad que había estado escondida por tanto tiempo.